Fue simplemente otro amanecer sobre las ciudades del mundo. El tráfico fluía, los informes de noticias repetían titulares ensayados y las redes sociales estaban repletas de distracciones. Pero para aquellos que miraban más allá de los titulares, algo parecía extraño. Un silencio extraño, no en los oídos, sino en el alma. Como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar algo que aún no había sido dicho. El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total azotó América del Norte. Millones de personas se detuvieron a mirar, algunos con admiración, otros con miedo. El cielo se oscureció al mediodía, y mientras las sombras danzaban sobre ciudades como Dallas, Indianápolis y Montreal, los sensores sísmicos detectaron vibraciones anormales en regiones que anteriormente habían estado dormidas. Los científicos lo atribuyen al azar, pero los antiguos ya habrían reconocido la señal. Cuando el sol se pone al mediodía, es porque la tierra está a punto de temblar. En Jerusalén, en las mismas semanas, el cielo también cambió. Una tormenta eléctrica azotó el monte del templo. Los relámpagos atravesaron el cielo azul de la tarde. Las imágenes captadas por turistas muestran nubes abriéndose sobre el muro occidental, mientras una multitud cantaba el Salmo 122. Orad por la paz de Jerusalén. Pero la paz no fue lo que vino después. Detrás de escena del poder, algo se está moviendo. Joe Biden, en discursos recientes, ha hablado con frecuencia sobre un nuevo pacto global. Mientras tanto, Donald Trump, incluso fuera de la Casa Blanca, ha vuelto a ganar fuerza como el ungido del pueblo, palabras utilizadas por sus seguidores, no por casualidad. Él mismo declaró que Dios tiene un plan, y cuando los políticos empiezan a utilizar un lenguaje profético, es una señal de que la línea entre la fe y el poder se está volviendo peligrosamente delgada. En Rusia, Vladimir Putin ha vuelto a hacer noticia tras visitar en secreto un monasterio ortodoxo abandonado. Algunas cámaras captaron el momento exacto en que enciende una vela frente a un antiguo ícono, el arcángel Miguel aplastando al dragón. ¿Sería un gesto de fe o un mensaje codificado para Occidente? En el simbolismo bíblico, Miguel representa al último defensor contra las fuerzas del caos, Apocalipsis 12:7. Y cuando se menciona al dragón, la guerra ya no es solo entre naciones. En Brasil, una sequía histórica asola el norte del país, mientras las inundaciones devastan el sur. Es el encuentro de los extremos. 2 días antes de la tragedia en Río Grande do Sul, las aves migratorias cambiaron su ruta habitual, un hecho observado por los ambientalistas e ignorado por los medios de comunicación. En la tradición hebrea, cuando los animales cambian su comportamiento, es porque algo en el mundo espiritual ya ha sido alterado. Mientras todo esto ocurre, la mayoría de la gente vive bajo anestesia. Pero los sensibles, aquellos que observan lo invisible, saben que hay un patrón. Las campanas silenciosas del tiempo suenan para aquellos que saben escuchar. Algo se está alineando, como si se estuvieran reposicionando viejas piezas de un tablero de ajedrez cósmico. Tú también te sientes así, porque si miramos con atención, nos daremos cuenta que el mundo no está simplemente en movimiento. Él está siendo preparado. Pero ¿ves preparados para qué? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer y quizá nadie esté preparado para responder. Pero hay pistas, señales y presagios. Y el más revelador de ellos puede estar precisamente donde menos lo esperamos, en los suaves discursos que prometen paz. Hoy damos un paso histórico hacia la paz. Estas fueron las palabras pronunciadas por Joe Biden frente a las cámaras en un reciente discurso transmitido a millones de hogares alrededor del mundo. Su voz era firme, su mirada entrenada, la escena cuidadosamente preparada. Banderas al fondo, sonrisas contenidas. Pero lo que la mayoría de la gente no vio fue lo que sucedió 3 segundos después de que terminó el discurso. La cámara detrás de escena, que no aparece en la transmisión oficial, capturó a Biden siendo rápidamente rodeado por asesores. Baja el tono y susurra algo. El audio se filtra por un canal paralelo. Prepara la respuesta. Todo está alineado. ¿Qué respuesta? ¿Qué alineación? La prensa lo ignoró, pero para quienes siguen los entretelones de la geopolítica, eso no fue un error, fue una advertencia. Esa misma semana, Vladimir Putin y Xi Jinping aparecieron uno al lado del otro en Moscú.
Ninguno de los dos habló en tono amenazante. De lo contrario, ambos usaron la palabra armonía, un término poco común que viene de líderes que, tras bastidores, mueven tropas, silencian voces y redefinen fronteras con la tinta invisible de la guerra híbrida. Mientras Biden habla de paz y Xi habla de estabilidad, las imágenes de satélite muestran algo muy diferente. Las tropas están posicionadas en zonas estratégicas en el mar de China Meridional. Bombarderos nucleares rusos realizan maniobras en zonas aéreas cercanas a la OTAN. Y en Israel, los soldados están siendo llamados de regreso a las bases con una frecuencia inusual. Lo que todos parecen repetir con palabras se contradice con las manos. Y aquí es donde la escritura resuena más fuerte que cualquier titular. Cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá una destrucción repentina. Primera Tesalonicenses 5:3. No es casualidad que los líderes mundiales estén anunciando al mismo tiempo de paz con sus labios, mientras llevan la espada en las sombras. Esto ya ha sucedido antes. En la antigua Roma, la llamada Pax Romana se celebraba como el apogeo de la civilización, hasta que las ciudades comenzaron a caer, una a una, sin previo aviso. Hoy, la nueva paz es digital, rápida, invisible. Se presenta en forma de acuerdos multilaterales, tratados económicos y promesas de reconstrucción. Pero ya los profetas de antaño advirtieron: no toda paz viene de la luz. Algunos son solo velos, preparados para cubrir el estruendo del colapso. El Papa Francisco, en un reciente discurso en la ONU, también habló de unidad global y por primera vez mencionó la necesidad de un nuevo contrato social, apolítico. No es económico, espiritual. ¿Qué quiso decir con eso? Nadie lo explicó. Ningún periodista lo preguntó. Pero entre líneas los símbolos se revelan. Se proclama la paz. Pero viene con un nuevo orden. Un orden donde lo viejo es reemplazado, no con violencia abierta, sino con silencio planificado. Donde lo que es verdad se etiqueta como extremismo. Donde lo profético se llama conspiración. Y en el centro de todo está Israel. Pequeño en el mapa, pero gigante en la escritura profética. Rodeados de enemigos, divididos internamente y al mismo tiempo celebrados por acuerdos que prometen un tiempo de tranquilidad. Pero quien lee entre líneas ve algo más, porque cada vez que Israel está rodeado de dulces palabras, los ángeles afilan sus espadas invisibles. Entonces, si el mundo habla de paz tan fuerte, ¿por qué los cielos parecen tan silenciosos? Y aún más, ¿por qué Jerusalén se prepara en secreto para algo que los ojos del mundo aún no han visto? Las sirenas sonaron nuevamente en Jerusalén. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia los refugios antiaéreos como si estuvieran repitiendo un ritual antiguo, casi sagrado. Pero esta vez había algo diferente. Una especie de agitación que no solo venía del cielo, sino de las entrañas de la ciudad. Se interceptaron misiles sobre el monte del templo. Las cámaras de noticias captaron durante unos segundos una explosión de luz sobre la cúpula de la roca. Algunos dijeron que era un misil, otros que solo fue un reflejo. Pero para quienes viven según las señales, fue más que eso. Fue un recordatorio. En las profundidades de Jerusalén, las excavaciones continúan silenciosamente, lejos de los titulares, lejos de las cámaras. Se descubren artefactos milenarios, se miden, se fotografían y se llevan rápidamente a laboratorios discretos. Entre ellos, fragmentos que confirman la existencia del primer templo de Salomón y del segundo, destruido por los romanos en el año 70 d.C. Pero lo que casi nadie se atreve a decir delante de las cámaras es que la tercera ya se está preparando. El Instituto del Templo, fundado en 1987, ya ha reconstruido con precisión milimétrica los utensilios sagrados descritos en el libro del Éxodo: el candelabro dorado, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, las vestiduras del sumo sacerdote. Listo. Todo está esperando. Y ahora en 2024, lo que una vez fue meramente simbólico está empezando a tomar forma. Un altar portátil, que era consagrado por sacerdotes entrenados según instrucciones levíticas, antiguamente se utilizaba en ceremonias reales. Los sacerdotes, descendientes de la tribu de Leví,
identificados por ADN. Los animales, creado en secreto, según los requisitos de la Torá. Y la ubicación, ya saben lo que es, pero no lo dicen. Aún no. Lo que pocos saben es que cada vez que Israel va a la guerra, crece el deseo por el templo, como si el caos sacara a la luz la necesidad de redención, como si entre las cenizas las antiguas piedras volvieran a gritar. En Zacarías 1:16 está escrito: Por tanto, así dice el Señor, yo volveré a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa. Pero, ¿quién lo construirá realmente? Algunos líderes políticos israelíes ya han mencionado abiertamente la idea de permitir que en algún momento se reconstruya el templo. Otros, más discretos, han hablado con líderes religiosos de todo el mundo. Incluso hay rumores de que el Vaticano tendría interés, no en impedirlo, sino en participar en el proceso. Está surgiendo una nueva narrativa en la que la reconstrucción del templo se presentaría no como un acto religioso, sino como un hito de unidad interreligiosa, una catedral universal, un símbolo de paz o el escenario perfecto para algo mucho más antiguo de lo que imaginamos. Entre bastidores, algunos dicen que la piedra angular ya ha sido elegida, transportado en secreto, guardado en una habitación oscura bajo el más alto nivel de seguridad, solo esperando el momento adecuado. Pero ¿qué pasa si este momento no lo definen los hombres? ¿Qué pasaría si la próxima guerra, el próximo ataque o el próximo eclipse fueran solo el empujón final para construir lo que se ha planeado desde antes de la fundación del mundo? Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que Jerusalén nunca arde por accidente. Y cuando el fuego sube desde la tierra, algo del cielo desciende en respuesta. Pero lo que está por descender será bendición o juicio. ¿Qué pasaría si, mientras el mundo observa, templo, los cielos nos están mostrando algo mucho más profundo? Algo que no se puede construir con piedra, ni destruido por el fuego. Y entonces, las visiones comienzan a repetirse, y no solo entre los profetas, pero entre los que ya han cruzado al otro lado. Ellos murieron y regresaron, pero no volvieron iguales. En las últimas décadas, más de 20 millones de personas en todo el mundo han afirmado haber tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Los médicos lo llaman alucinación. Los escépticos se ríen, pero todos los informes siguen el mismo patrón: una luz, un túnel y luego el trono. Documentales, entrevistas, publicaciones científicas, desde Harvard hasta la BBC, intentan explicar, con términos técnicos y análisis neurológicos, qué ocurre en esos segundos en que el corazón se para, pero la conciencia continúa. Pero lo que la ciencia evita decir es que muchos de estos sobrevivientes describen la misma escena, aunque vivan en culturas, idiomas y religiones diferentes. Hablan de un lugar donde el suelo brilla como cristal líquido, donde los relámpagos destellan en el cielo dorado en absoluto silencio, donde las voces resuenan sin boca, donde los ojos los miran, muchos ojos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Juan describe su visión celestial en palabras que durante siglos parecieron demasiado simbólicas para ser tomadas literalmente. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Apocalipsis 4:6. Pero ¿qué pasa si no es solo una metáfora? Recientemente, un ingeniero estadounidense llamado Dale Black, un piloto que sobrevivió a un accidente aéreo fatal, declaró públicamente que vio un trono en lo alto y frente a él un mar que parecía vidrio vivo, con vida en él. Un niño indio que casi se ahogó a los 5 años repitió las mismas palabras cuando fue revivido. El suelo todavía era agua y dentro de él había estrellas vivientes. ¿Son estas coincidencias o fragmentos de una memoria colectiva oculta, almacenados en algún lugar entre mundos? Lo que es aún más inquietante es que algunas de estas personas afirman haber oído que alguien los llamaba por sus nombres, nombres que no le han dicho a nadie, nombres secretos que, según el libro de Apocalipsis, solo el Creador conoce, Apocalipsis 2:17. Y cuando oyeron esos nombres, se despertaron. En varios de estos testimonios se menciona un libro, no físico,
sino visible, flotando ante ellos, como si cada vida estuviera escrita allí, no en palabras, sino en luz. Curiosamente, la Biblia llama a esto el libro de la vida, que se abrirá en el día del juicio. Apocalipsis 20:12. Un detalle que recorre las historias como una firma divina. Pero no son solo los cristianos quienes lo ven. Hindúes, musulmanes, ateos, todos vuelven con la misma expresión en los ojos. Asombro, como si hubieran visto algo que no debía ser revelado. Como si espiaran tras bastidores de una corte eterna, donde nada se oculta. Muchos dicen que no querían regresar. Otros que fueron enviados de regreso con una misión que aún no comprenden. Todos, sin excepción, comentan que la vida después de esto nunca vuelve a ser la misma. Es como si algo se hubiera activado dentro de ellos. Como si el velo se hubiera rasgado, aunque solo fuera por un instante. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué estas experiencias se multiplican en hospitales, UCI, zonas de guerra e incluso campos de refugiados? ¿Por qué estas visiones de tronos, truenos y mares de cristal parecen volverse más frecuentes, más vívidas, más específicas? Y sobre todo, ¿por qué siempre hablan del sonido de trompetas de fondo como si algo se acercara? Quizás estos relatos no sean solo testimonios personales, quizás sean advertencias. Pero si hay una trompeta sonando, ¿quién está a punto de entrar al escenario? Fue un discurso breve, pero las palabras que resonaban desde aquel púlpito dorado ante la cúpula de San Pedro parecían llevar siglos de intención comprimidos en minutos. El Papa Francisco, vestido de blanco contra un cielo gris, habló de tecnología, pero no como un observador distante, sino como un pastor que ofrece a su rebaño algo nuevo, algo que se siente moderno, útil e incluso divino. La inteligencia artificial puede ayudarnos a crear un mundo más justo. El bien común debe estar por encima de las decisiones individuales. Pronto, tal vez, la fe misma será asistida por sistemas inteligentes. Palabras suaves, pero para quienes leyeron más allá de las letras, hubo el comienzo de un nuevo paradigma, una reingeniería moral, una espiritualidad programada. Mientras la multitud aplaudía, entre bastidores en el Vaticano, circulaba un documento interno entre cardenales y diplomáticos. En ella, una propuesta audaz: la creación de una identidad digital global que incluiría datos biométricos, historiales médicos, comportamiento social y preferencias religiosas. Un sistema completo, un perfil espiritual, un código, un sello. Al otro lado del océano, en Davos, durante el Foro Económico Mundial, empresarios y líderes mundiales debaten el avance de las CBDC, monedas digitales de los bancos centrales. Brasil ya está aprobando DREX. El as de EEUU aumentó el dólar digital. Y China ya está utilizando el yuan digital en ciudades enteras. Monedas que no necesitan papel, ni billetera, ni banco. Solo desde un dispositivo o un implante. En 2023, la empresa sueca Biohacks anunció la distribución de chips subcutáneos capaces de almacenar datos bancarios, acceso a hospitales y pasaportes digitales. Pequeños granos de arroz, invisibles a simple vista, colocados en la mano derecha. Sí, en la mano derecha. Apocalipsis 13 resurge, con sus palabras tan afiladas como una hoja de vidrio, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. ¿Coincidencia, profecía o ingeniería espiritual en progreso? Lo que está en juego aquí no es solo la tecnología, es autoridad, es el derecho a existir sin permiso, es la elección de creer sin ser rastreado. Porque la pregunta que surge es: ¿qué pasa si la fe necesita ser autorizada digitalmente? Imagínese un servicio que solo se realiza con un código QR, un diezmo vinculado al CPF, un sermón que pasa por filtros lingüísticos para evitar el discurso de odio. Imagínate cruzar una frontera y ser interrogado no por lo que hiciste, sino por lo que crees. Ahora, deja de imaginar, porque esto ya se está discutiendo en habitaciones con paredes gruesas y ventanas cerradas, y a quienes se levantan contra este sistema
Se les tilda de fanáticos, radicales o peor aún, innecesarios. Mientras tanto, una nueva generación crece conectada desde la cuna. Niños que aprenden con tabletas, que hablan con asistentes virtuales, que confían en voces sin rostro. No piden libertad, piden wifi. Y cuando la fe se convierte solo en una aplicación, ¿quién controla el servidor? Pero, ¿qué pasa si esa señal no es solo un chip físico? ¿Y si es un patrón, un pensamiento, una alineación interna? ¿Qué pasaría si, mientras el mundo mira a la tecnología como una solución, es de hecho el altar de una nueva religión? Y en este altar, ¿quiénes serán los verdaderos sacerdotes? O quizá la pregunta más inquietante aún no se ha hecho: ¿y si lo que se adora no es Dios? Porque mientras las máquinas suben, los niños comienzan a soñar. Y los sueños no son tecnológicos en absoluto. Era el amanecer. La casa estaba en silencio, como tantas otras en el interior de Ceará, en el sertón de Israel, en los valles de África y en los suburbios de Nueva York. Pero de repente empezó el llanto. Un niño de tan solo 6 años, que nunca había escuchado una profecía, que apenas sabía leer, se despierta gritando nombres que nadie le enseñó. Miguel, Miguel, está luchando contra el dragón. Corre, mami, corre. Y luego silencio. Un silencio que no es de paz, sino de asombro. La misma escena se repite en otros lugares. Niños pequeños de diferentes culturas y religiones tienen los mismos sueños. Algunos dibujan caballos en llamas. Otros hablan de trompetas que tocan bajo tierra. Algunos susurran palabras que suenan como hebreo antiguo, aunque nunca han escuchado el idioma. Padres confundidos buscan ayuda. Los médicos dicen que es estrés. Los psicólogos hablan de la imaginación, pero los informes siguen acumulándose. En una escuela rural de Kenia, 23 niños tuvieron el mismo sueño en la misma noche. Un hombre vestido de blanco, con ojos como fuego, les dijo que el tiempo se estaba acabando. No sabían cómo explicarlo, pero todos, sin excepción, mencionaron que detrás de él había 7 estrellas iluminadas en el cielo, girando como engranajes vivientes. En Estados Unidos, una madre evangélica informó que su hija de 4 años comenzó a tener visiones repetidas de un libro volador que descendía del cielo y se abría solo. En sus palabras, la niña dijo: «Mami, el libro me habló. Decía que estaban borrando nombres. Apocalipsis 3:5 resuena como un trueno distante. Y no borraré su nombre del libro de la vida». En la Biblia, el profeta Joel escribió con claridad tajante: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Joel 2:28. Muchos leyeron esto como una promesa, otros como símbolo. ¿Pero qué pasa si ya está sucediendo? Los científicos especializados en neurociencia de los sueños han estado estudiando la actividad cerebral de los niños durante el sueño REM. Recientemente, un instituto en Alemania publicó datos sobre una variación inusual en la actividad eléctrica de niños de entre 4 y 7 años, ondas cerebrales extremadamente organizadas con patrones armónicos. Uno de los investigadores comentó extraoficialmente: «Es como si estuvieran sintonizando algo que no podemos oír». ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué los sueños no llegan a los profetas, pastores o rabinos, sino a los pequeños? Es como si el mensaje necesitara corazones puros para ser transmitido, corazones que aún no han sido enseñados a dudar, porque los sueños que relatan no tienen la confusión típica de la imaginación infantil. Son vívidos, son simbólicos, son urgentes, y en muchas de estas historias hay el mismo elemento visual: puertas que se cierran, cierre, grandes puertas doradas con inscripciones en idiomas extraños. Algunos niños dicen que intentaron correr, pero sus pies quedaron atascados. Otros afirman que una multitud llamó a esas puertas demasiado tarde. ¿Podrían ser solo coincidencias? ¿O ecos de algo que se acerca silenciosamente? Algo que los adultos ya no pueden percibir, pero que los niños todavía pueden ver. Mientras los ojos del mundo están puestos en la tecnología, las guerras, la política y el control, tal vez las verdaderas señales vengan de pequeñas voces
en habitaciones oscuras, en las frías mañanas. ¿Y si los sueños son advertencias? ¿Y si son invitaciones? ¿O advertencias finales antes de que las puertas se cierren definitivamente? Pero lo más impresionante es que muchos de estos niños, cuando se despiertan, mira el cielo, como si estuvieran esperando a alguien. Y es en este silencio, en este momento suspendido entre el sueño y la vigilia, que una pregunta surge en las nubes. ¿Quién regresa? O peor, ¿quién está a punto de ser revelado? Se suponía que sería simplemente otra noche de premios, luces brillando, flashes disparándose, aplausos resonando en un público entrenado para sonreír en el momento adecuado. Pero esa noche en particular, en el escenario principal de los premios Grammy 2024, algo diferente se apoderó de la atmósfera, algo que no estaba en el guión, pero que fue cuidadosamente coreografiado. En el centro del escenario, una estrella invertida brillaba sutilmente bajo los pies de los bailarines. Arriba, una pantalla mostraba ojos que todo lo ven, serpientes doradas entrelazadas y letras antiguas que parecían invocaciones. El espectáculo recibió una ovación de pie. Pero, ¿qué se celebró realmente esa noche? Sam Smith, vestido de rojo brillante, flanqueado por bailarines con cuernos y bastones en llamas, ofreció una actuación que muchos consideraron arte conceptual. Otros, no tanto. El título de la canción, Impío. Las palabras cantadas, un himno a la liberación de los estándares morales. La coreografía, un ritual. Pero esto no es un caso aislado. Rihanna, en el Super Bowl, descendió del cielo en una plataforma roja rodeada de luces en forma de pirámide. Beyoncé, en su espectáculo más reciente, cantó canciones que mezclaban versos del libro egipcio de los muertos con pasajes bíblicos deconstruidos. Y mientras tanto el público aplaude, sin darse cuenta de que la música ha dejado de entretener. Ella empezó a enseñar. Hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Los antiguos profetas lo sabían. El sonido tiene poder. No es de extrañar que los muros de Jericó se derrumbaran al son de las trompetas. No es casualidad que David, con su arpa, alejara a los malos espíritus. Formas del sonido. El sonido se activa. El sonido invoca. Hoy en día, en el escenario de la cultura, la música se ha convertido en un templo, donde los sacerdotes no visten túnicas, sino trajes costosos, donde el altar está iluminado por LED y el culto es colectivo, inconsciente y constante. Pero, ¿qué es exactamente lo que se adora? En las portadas de los álbumes, símbolos que se remontan a Babilonia, la Grecia pagana y la cábala mística. Nombres como Lil Nas X, Doja Cat y Travis Scott están acompañados de elementos que parecen repetir un único mensaje. Hay algo antiguo que se invoca bajo el disfraz de la modernidad, un regreso, una coronación. Y mientras los jóvenes cantan sin pensar, sus ojos se entrenan para ver la cruz como opresión y el caos como libertad. Las letras se convierten en hechizos rítmicos. ¿Qué pasa con los clips? Sermones visuales de una nueva doctrina global, la doctrina del ego, del placer y del desorden. En la Biblia hay una figura silenciosa que domina a las multitudes con su música. En Ezequiel 28 se describe a Lucifer teniendo instrumentos preparados en su propio cuerpo. El día de tu creación estaban preparados tus panderos y tus flautas. Y no es curioso que sea a través de la música que hoy en día tanta gente se deja seducir. Entre bastidores de estas entregas de premios, los ex empleados denuncian estrictos acuerdos de confidencialidad, habitaciones aisladas, símbolos grabados en la utilería e incluso ensayos nocturnos a horas inusuales, lejos de los focos. Un exdirector de escena de una importante discográfica estadounidense declaró bajo condición de anonimato: no es solo arte, es un ritual, y no todos los artistas saben lo que hacen, simplemente siguen el guión. Pero ¿quién escribe este guión? ¿Y por qué cada vez más la imagen de la bestia parece menos simbólica y más pop? Después de todo, si el sonido forma, ¿qué se está formando en las multitudes silenciosas que repiten estas letras como oraciones modernas? Tal vez, mientras las iglesias guardan silencio, los escenarios están predicando y los púlpitos son neón,
Pero si hay una canción cantada por los condenados, ¿quién escribe el último verso? Todo comienza con un sonido. No es música, no es viento, no es un trueno. Es algo diferente. Un sonido metálico, profundo, casi ancestral, como si el cielo mismo crujiera, como si trompetas invisibles resonaran en las alturas y solo unos pocos pudieran oírlas. Desde 2011, empezaron a aparecer en las redes vídeos de sonidos inexplicables que vienen del cielo. En Kiev, Ucrania, un ruido aterrador. El ruido orográfico resonó sobre la ciudad durante minutos, haciendo vibrar las ventanas. En Saskatchewan, Canadá, los residentes detuvieron sus actividades para mirar hacia arriba. Pero el cielo estaba despejado y no había aviones sobrevolando. En el interior de Brasil, los trabajadores rurales reportaron el mismo sonido. Y en Jerusalén, en vísperas de Yom Kippur, el ruido volvió como de trompetas, pero sin músicos. La NASA intentó explicarlo como fenómenos atmosféricos o movimientos de placas tectónicas, pero las respuestas técnicas no borran el escalofrío que recorre el cuerpo cuando aparece el sonido. Es como si algo dentro de nosotros, algo antiguo, espiritual, reconociera que no pertenece a este mundo. Y entonces, la escritura brilla como un relámpago en una noche oscura. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Apocalipsis 8:6. Trompetas que preceden a los juicios, que anuncian que algo se ha roto, que marcan el tiempo profético que ya no se puede revertir. Algunos estudiosos creen que cada trompeta representa un ciclo global, catástrofes, colapsos del sistema, colapsos morales. Pero, ¿qué pasa si ya estamos entre una trompeta y otra? ¿Y si estas manifestaciones sonoras fueran un eco espiritual de estos pasos celestiales? En Indonesia, semanas antes del gran tsunami de 2018, los residentes reportaron sonidos que venían del mar, como si metal chocara en el cielo. En el Líbano, el día antes de la explosión de Beirut, se registraron ruidos similares, apagados, cíclicos y vibratorios. La ciencia escucha, registro, archivo, pero no interpreta. La Biblia, en cambio, habla. Las trompetas siempre han precedido a algo sagrado o devastador. Cuando el pueblo marchaba alrededor de Jericó, cuando Moisés subió al Sinaí, cuando el Hijo del Hombre resucitó, y según las profecías, cuando Él regrese. Pero ¿qué hacer cuando ya se oye el sonido? Y sin embargo la multitud sigue distraída. Mientras los líderes mundiales hablan de paz y seguridad, mientras los niños sueñan con caballos en llamas, mientras el templo permanece en silencio y los cielos hacen sonar trompetas que nadie quiere reconocer. La pregunta ya no es si. Vivimos en un tiempo profético. El caso es, ¿quién está escuchando todavía? Porque el sonido es solo el comienzo. Después de él, vienen las señales. Después de las señales, las opciones. Y después de las elecciones, el juicio. Pero este vídeo no trata del miedo. Se trata de discernimiento, sobre ver lo que está detrás de lo visible, sobre darnos cuenta que los acontecimientos que nos rodean no son simplemente aleatorios, son alineaciones. Y si sentiste algo diferente mientras mirabas, no lo ignores, porque tal vez el cielo esté tocando su trompeta. Y la última pregunta que queda no es ¿cuándo vendráme? Pero sí, ¿estás escuchando ahora? Eso fue solo el comienzo. Si quieres continuar este viaje con nosotros, conectando noticias, profecías, misterios bíblicos y señales que el mundo intenta ocultar, regístrate ahora. Activar la campana. Comparte este vídeo con cualquier persona que necesite una llamada de atención, porque los cielos ya están hablando y el tiempo del silencio está terminando.